Bueno, muy buenas tardes para todos aquellos que se van a ir conectando a a esta entrevista de este jueves vocacional. Vamos a esperar a ver si se conectan algunos hermanos más para comenzar este nuevo jueves con la hermana Minerva Monroy, que ya le vamos a ir preguntando, bueno, un poco de su vida, de su historia y, bueno, cómo fue descubriendo su vocación religiosa. Eh, Recordar que este vivo después queda guardado en mi muro, después, bueno, seguramente se lo voy a compartir a la hermana también, para aquellos que quieran después verlo, por algún motivo de horario, de trabajo, lo puedan ver y puedan volver a recordar lo que hemos compartido y charlado. Así que bueno, ya tenemos tres, así que vamos bien. Así que bueno, hermana, te saludo y te doy gracias por este ratito, por este tiempo. Sé que también ustedes están a full con un montón de cosas. Pero bueno, como para empezar esta entrevista vocacional, me gustaría que nos cuentes un poquito de vos, que te presentes y bueno, cómo fuiste redescubriendo también tu vocación a la vida religiosa. Bueno, que muchas gracias, José, por este momentito de compartir, ¿no? Compartir Ujú. nuestra vida, compartir la fe y en este caso la vocación. Bueno, yo soy Minerva Monroy Serrano, soy mexicana y hace casi 10 años que vivo acá en Argentina y hace 19 años que ingresé a la comunidad religiosa Discípulas de Jesús. Y bueno, es todo un proceso, un camino de emociones, de sobresaltos, de ilusiones, de alegría, de amor, ¿no? Porque hay un verdadero Ujú. enamoramiento cuando uno tiene la experiencia de encuentro con el Señor y bueno, no fue fácil, digamos, en el sentido de que Dios nos da todo, pero a veces nosotros nos resistimos un poquito, ¿no? Y bueno, fue mi caso. Yo desde, bueno, gracias a Dios nací en una familia Mm. católica que me inculcó la fe desde pequeña, pero mi mamá, por ejemplo, ella cuando entró a la renovación, yo tendría unos 7, 8 años, y ahí comencé a ir con ella a todos los retiros de la renovación, ¿no? En su momento. Y yo creo que eso, yo ahora pienso, capaz que fue haciendo algo en mi corazón, sin Sí, pensarlo, ¿viste? Los niños van a los retiros, andan sí. corriendo, jugando, pero va quedando lo que escuchan. Y bueno, yo creo que eso fue mi caso también. Y Ujú. digamos, en ese proceso, después cuando llega la adolescencia, por ahí, bueno, sí, mamá, voy a misa los domingos y listo, fuera de eso ya no. Pero bueno, en la juventud, ya en la universidad, tuve una experiencia de encontrarme con una comunidad Mm. de alianza. Ujú. Bueno, yo no sabía lo que era eso, grupo de oración, y ahí tuve, digamos, ese proceso de conversión y de descubrir que Dios está vivo, que me ama, que es real. Sí. Eso fue impresionante, ¿no? Esas veces que estás en una oración y que te largas a llorar y no sabes por qué. No sabes si es de alegría, no sabes de qué es. Pero bueno, yo ahora puedo entender que es la presencia de Dios obrando en nuestra vida, ¿no? Entonces, bueno, ahí fue, digamos, un momento fuerte de encuentro personal con Dios. Y después, bueno, ya viene el proceso de la vocación, ¿no? Entre ese estar con los jóvenes, participar en la comunidad, hacer trabajo juntos, evangelizaciones, ir creciendo. Ahí también tuvimos un momento con las jóvenes de decir, bueno, leamos vidas de santos. Yo leí la vida de San Francisco de Asís y me impactó. En una semana terminé el libro y dije, yo quiero ser como San Francisco, ¿no? Me sentía además identificada con él porque, por lo menos en ese libro del padre Ignacio Larrañaga, lo presentan como un Sí. joven fiestero. Y a mí me Sí. encantaba la fiesta, ¿no? Yo decía, la vida sin fiesta no es vida. Y bueno, claro que fue un proceso, ¿no? También comencé a ir a misa todos los días. Un día en misa leí, escuché, Ujú. las lecturas de ese día eran recuerdo del profeta Isaías 49, que decía que desde antes de nacer el Señor te conocía, te destinó para ser Ujú. luz de las naciones. Después la segunda lectura fue de Corintios, del amor, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y bueno, esas lecturas
me penetró en el corazón y ahí Bien, experimenté decir, ¿por qué no dejar todo por el Señor? ¿No? Pero bueno, yo ahí tenía 18, 19 años, estaba en la claro. universidad, así que dije, pero bueno, capaz que algún día, o mejor me caso y formo una familia cristiana. Y bueno, es todo un proceso, ¿verdad? Yo recién cuando tenía 23 años ingresé a la hermandad después de un proceso de discernir, ¿no? No propiamente un proceso vocacional con alguna hermana, nunca tuve Sí, contacto sí, con hermanas religiosas de pequeña, pero en mi corazón sentía algo de decir, yo quiero vivir solo para Dios, ¿no? Y ahí comienza, ¿no? Esa historia y bueno, obviamente uno tiene miedo, miedo de dejar tu tierra, miedo de dejar tus claro. proyectos, ¿no? Miedo de dejar a tu familia y como diciendo, sí, pero no, sí, pero no. Y bueno, había días que decía, sí, sí, me voy a ir solo para Dios, y había días en que decía, no, yo prefiero casarme, no, yo voy a hacer mi maestría, mi doctorado, y bueno, toda Claro. esa realidad, ¿no? Hasta que, bueno, por ahí las circunstancias también te van diciendo y dices, tienes que decidirte, ¿no? Tienes que decidirte. Y yo en unos votos perpetuos de un hermano discípulo de Jesús, dije, ¿qué estoy haciendo ya? Dije, porque yo, aunque, digamos, logre muchas cosas en la vida, yo sé que solo Dios me llena el corazón, ¿no? La alegría que yo podía experimentar al escuchar su palabra, al ir a la Eucaristía, al recibirlo, o sea, era, no, sin medida. Y yo decía, nada más me va a satisfacer, ¿no? Y entonces, bueno, ahí me decidí y bueno, ingresé a la hermandad, claro, después de un Ujú, proceso, tenía que hacer un retiro y todo, pero bueno, eso fue así resumida, ¿no? Un poco claro. lo que fue un poco impulsando, ¿no? Qué lindo, hermana. Y bueno, por ahí para aquellos que están escuchando, eh, la hermana pertenece a una comunidad de hermanas discípulas que son con espiritualidad de la renovación. Me gustaría que nos cuentes, hermana, un poquito la historia de la comunidad, cómo nace, dónde nace, y bueno, y en qué países está también, como para después seguir ahondando también en tu testimonio. Ajá, bueno, nosotras las discípulas de Jesús nacemos en San Luis Potosí, Ujú, también hay hermanos discípulos de Jesús, y las comunidades de alianza. ujú, El padre Pablo Cárdenas Cantú, que aún vive, él comenzó, digamos, todo un proceso de movida en el Espíritu Santo, ¿no? Ese fervor claro. esa efervescencia del Espíritu Santo por allá en los años 76, 70, sí, 76 más que nada en México. Ujú, Entonces, bueno, él es franciscano y tuvo una experiencia muy fuerte en la renovación, después lo cambian ujú, eh, de donde estaba la parte norte del país, justamente a un monasterio que está a las afueras de mi ciudad natal, que es del lado del Pacífico, ¿no? Algunas ujú, personas van también hacia ese monasterio y se la pasaban el día entero leyendo la Biblia, orando, pidiendo la efusión del Espíritu. Bueno, después a él lo cambian a San Luis Potosí y ahí es donde propiamente nace, ¿no? Surge ajá, en medio, digamos, de esta corriente de gracia, de a poco, digamos, va surgiendo y se va moldeando a decir, somos discípulos, somos discípulas, somos comunidad de alianza, ¿no? claro. Entonces, nuestra espiritualidad es 100% carismática, ¿no? En la oración al Espíritu, todos los días lo invocamos al Espíritu Santo, con el canto del Beni Creator, y bueno, en nuestra oración tenemos de alabanza a la mañana, a la tarde, en la noche tenemos momentos de adoración, pero todo es con esa espiritualidad, ¿no? De pedir las gracias, los carismas del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, ¿no? Y bueno, obviamente ahí, digamos, se enfila un poquito más la comunidad a estar Ujú, apoyando a las comunidades de alianza, ¿no? Pero igual claro, en México o en donde estamos, nos invitan mucho también al movimiento de la renovación. Y es donde nacimos, ¿no? claro. Y hasta ahora estamos ahí en México, en San Luis Potosí, en Ciudad Victoria, y también hay una casa en Austin, Texas, y acá en Ujú, Argentina estamos acá en Jujuy y en sí, Tierra del Fuego, en Río Grande. Estuvimos qué un tiempo en lindo. Bahía Blanca también, Ah, pero bueno, sí. ahora no, ahora ya las hermanas no están allá. Bueno, esta casa ya no está por ahora, pero bueno, acá estamos, ¿no? De norte a sur en la Argentina también. Yo recordaba sí que había una comunidad de hermanas en Bahía Blanca. Sí, sí, sí. Y bueno, hermana, contanos cómo en este proceso de discernimiento vocacional, bueno, que nos contaste todo tu proceso, ¿cómo fue que llegaste a Argentina? Porque imagino que habrá sido
difícil, como decías vos, desprenderte un poquito de tu familia, de un montón de cosas y bueno, y terminar medio lejito de tu país. Sí. Sí, mira, yo creo que para mí el primer paso que di el 15 de Ujú, septiembre de 2001 para ingresar a la comunidad de discípulas de Jesús fue muy grande, ¿no? El 15 de septiembre en México se celebra la fiesta patria, hay una fiesta en la noche que se llama el Grito de Independencia, y ujú, la casa a la que yo ingresé está justamente en el centro de San Luis Potosí. ujú. Era impresionante, ¿no? Por fuera de la casa se escuchaba la fiesta, todo lo que da, todos los jóvenes, todo así, y yo miraba así en esas cuatro paredes y decía, ¿qué hice, no? ¿Qué estoy haciendo aquí? O sea, claro que esa ciudad de San Luis Potosí está, yo creo que a 1000 kilómetros de donde vive mi familia. Entonces, yo dije, o sea, no sé si estaba en mis cinco sentidos cuando decidí esto, señor, o sea, ¿qué estoy haciendo aquí, no? Dije, el mundo está Claro, allá afuera divirtiéndose y yo acá sufrí, o sea, no sufriendo, pero sentí algo extraño en mi interior, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí fue el momento de desprendimiento de lo que yo tanto anhelo, ¿verdad? Y que disfruto claro, cuando voy a visitar en mi ciudad, ¿no? Nunca más volví a tener esa sensación, digamos. Y entonces, bueno, a partir de ahí yo creo que es una gracia que Dios te da, de poder decir, estás lejos de los tuyos, a pesar de ser México, eran cosas muy distintas de como es en mi tierra, claro. y yo creo que es la gracia de Dios que te da la capacidad de adaptarte a otro Así lugar es. distinto, a personas distintas, ¿no? Entonces, bueno, yo ahí comencé, después al año y medio más o menos me cambiaron a Houston, Texas, porque ahí teníamos una casa, se iba a iniciar una fundación, ahí estuve casi 2 años, después volví y estuve en Ciudad Victoria otros 2 años, después fui a Roma por 3 años, después de Roma volví a México y de México, después de 2 años también, me mandaron a Bahía Blanca, ¿no? Ahí estuve Ah, cerca de claro. 4 años y hace 6 años estoy acá en Jujuy. Entonces, para mí eso implica enriquecerte. Es distinta el lenguaje, la comida, la cultura, el Sí, clima. Te digo, cuando llegué a Argentina, lo que no podía creer es que en Navidad hiciera calor. Yo digo, no, de hecho claro, ahora que es invierno y que está fresquito y que hay mandarinas, digo, a mí me huele a Navidad esto, ¿no? Porque es distinto. Pero Dios te da la gracia de poder adaptarte a la circunstancia donde te va pidiendo, en nuestro caso, la obediencia, ¿no? Nosotros profesamos 3 votos, castidad, claro, pobreza y obediencia, y la obediencia es eso, decirle sí al Señor desde el primer día y donde me mandes, con quien quieras, yo iré, ¿verdad? Tener esa claro. disponibilidad. Así que por ahí, qué sé yo, a algunos tal vez les cuesta un poquito más, ¿verdad? A mí personalmente hasta ahora, digamos, yo siento esa capacidad de adaptarme a la comida, al Claro. lenguaje, a todo. Así que bueno, es una gracia de Dios, creo yo. Sin duda, sí, sí. Y qué lindo testimonio también de esto que decís vos, hermana, del desprendimiento en los distintos lugares donde, bueno, te ha tocado estar, ¿no? Porque de verdad son distintas culturas, distintas situaciones y bueno, como el Señor te va dando la gracia de poder vivir en comunidad con otras hermanas que también son de otros países, ¿no? Eso debe ser también la riqueza más linda que les puede pasar como comunidad religiosa, ¿no? Uh -huh. Sí, es una gran experiencia y en realidad te va enriqueciendo porque también te abre el horizonte, ves otras realidades, ves otras cosas que te Sí, enriquecen en realidad. sí, sí, Y sí. eso es muy bueno. Y otra de las cosas también que vi, bueno, ahí nos dijiste un poquito los pilares de la comunidad, otra cosa que trabajan mucho ustedes es la música, ¿no? Contanos algo de eso también, que yo la primera vez que tuve la experiencia de conocerlas fue en un ECLA de Rosario, donde el Ministerio de Música eran todas hermanas. Entonces para los otros que no estábamos acostumbrados a ver fue algo, quedamos como maravillados, por lo menos los de esta zona, que nunca habíamos visto un Ministerio de Música donde eran todas religiosas, ¿no? Para ese tiempo. Claro, sí. En realidad, justamente porque nace con este carisma de la renovación, y Ujú, bueno, como sabes, para nosotros la oración, ¿no? El canto, la alabanza es algo esencial en este caminar de la fe. Entonces, bueno, desde el principio así fue, digamos. Y es algo que también el padre Pablo
digamos, motivado mucho y ha incentivado mucho, tanto en discípulos como en discípulas, como en las comunidades de alianza, ¿no? Por Claro, esto que dicen los salmos, ¿no? Tocad al Señor con maestría, canten al Señor, ¿no? Y eso en realidad te lleva a la oración, ¿no? claro. De hecho, Sí, en la sí, palabra de Dios, por ejemplo, David, bueno, el que componía salmos, el que sí, hacía instrumentos, el que organizó al pueblo para que día y noche lo alabaran, o sea, sí, es un ícono también para nosotros en el sentido de decir, así tenemos que vivir en alabanza, ¿no? Aunque sí, sí. claro, ¿verdad? Por ahí tal vez pueden pensar que todas las discípulas cantamos lindo y todas tocamos, ¿verdad? Pero no todas, yo soy de las que no, yo, digamos, hago lo que puedo. Después también aquí en nuestras casas tenemos alabanza y adoración durante el día y también la liturgia de las horas siempre la cantamos, ¿no? Entonces, de Claro, alguna manera tienes que aprender sí o sí, ¿no? A tocar la claro. guitarra, a tocar el teclado y la pandereta, ese es básico, ¿no? Claro que para dar un concierto, algunas no, ¿verdad? No estamos para eso, pero sí para alabar al Señor todos los días acá en nuestra casa. Así que es algo esencial y una parte muy importante también para evangelizar, ¿verdad? Sí, Sabemos que la música tiene mucho poder, ¿no? Llega mucho a todos los niveles, ¿no? A personas sí, grandes, a sí. jóvenes. Y entonces, bueno, es también un medio muy grande de evangelización, ¿no? Porque, bueno, Dios es el primer músico. Yo recuerdo, sí, por eso a nosotros nos sorprendió porque había hermanas que tocaban la batería, el teclado, el bajo, era una banda. Seguramente para ese evento del encuentro para nosotros fue una fiesta, sinceramente, porque, bueno, la fuerza de la alegría, ¿no? Del espíritu de las hermanas fue como también fueron llevando todo ese fin de semana en el encuentro, ¿no? Sí, Eh, es Sin esencial. duda. Bueno, hermana, y en este proceso vocacional, ¿qué papel, más allá que vos dijiste que tu familia es católica de nacimiento, qué papel también tuvo en tu discernimiento vocacional, ¿no? Porque la familia en la vocación religiosa es muy importante, ¿no? ¿Cómo lo tomaron ante tu decisión? Claro, digamos, yo cuando le hablé a mi mamá fue la primera que le Ujú, dije que tenía una cierta inquietud, ¿no? De ir con las discípulas. Me dijo, no, ¿qué discípulas ni qué nada? Dijo, tienes que terminar tu carrera, ¿no? Yo dije, bueno, está bien, ¿no? Ella fue la que me ayudó vocacionalmente hablando, ¿no? Porque me decía, claro, no, tienes que terminar tu carrera. Cuando terminé la carrera me dijo, no, tienes que hacer tu tesis, ¿no? Cuando terminé la tesis me dijo, no, tienes que trabajar para que sepas lo que es. Y bueno, entonces, cuando ya después de un año, solo trabajé un año en un colegio ujú, dando clases de química, ella me dijo, bueno, yo le dije, yo creo que yo me tengo que ir con las discípulas, mamá. Ella dijo, está bien, puedes ir, ¿no? Y bueno, ahí las reacciones fueron distintas, ¿no? En el caso de mis hermanas, por ahí alguna de ellas me dijo, ¿cómo te vas a ir ahora que terminaste tu carrera? Que no sé qué, que hay que apoyar a nuestros papás, y no, y yo así como que, ay, no. Después otra me dijo, vos de monja, dice, no, dice, cualquiera de nosotras podría ser monja, menos tú, dice, eres la más fiestera, la más noviera, la que eres más materialista, y sacó mi currículum, ¿no? Y yo dije, bueno, no sé, ¿no? Una de mis hermanas, ella sí dijo, bueno, si es lo que quieres. Mi hermano, que éramos muy cercanos, ujú, bueno, somos muy cercanos, para él fue también ujú, difícil. Dijo, no te vayas ahora que yo te necesito más y qué sé yo, ¿no? Mi papá me sí, dijo, sí. no, no te creo. Dice. Y bueno, después, ¿verdad? Una de mis hermanas me dijo, ella dice, no, yo te doy 2 meses, dice. En 2 meses, dice, o te corren del convento o tú sales corriendo, dice. Porque no crees que va a ser aquí como a la casa, que sales cuando quieres, que hablas por teléfono, o sea, no va a ser así. Y yo dije, pues no sé qué vaya a pasar, ¿no? Y bueno, por ahí medio decían, quién sabe qué vaya a hacer. Pero después, Claro, conforme iba pasando el tiempo, yo creo que ellos me veían y me veían bien, me veían alegre, claro, contenta, tranquila. Y por ahí, ¿no? Al principio sí, era medio desconcertante el estilo de vida porque vienes de claro. otro ritmo cuando entras a la casa religiosa. Pero al verme bien, yo creo que ellos ya se quedaron más tranquilos, ¿no? Después cuando yo hice mis votos perpetuos, o sea, ellos estaban Ujú. felices, se sentían orgullosos, ¿no? De que alguien de la familia esté consagrado a Dios, así que lo asimilan muy bien y más bien le dan gracias a Dios, ¿no?
por este regalo en nuestra familia, en nuestra vida. Así Claro. que por ahí fue difícil, ¿no? Algunos primos por ahí sí también decían como que no, que ahí va la gente que no puede hacer nada acá y que los que están amargados y eso, ¿no? Y bueno, pero ya conforme pasó el tiempo, ya como que a todos les cayó la ficha y ahora, digamos, todos están bien, ¿no? Y bueno, el clásico, ¿no? Te piden oraciones, te dicen, y ora Claro. por esto, ora por aquello, ¿no? Pero yo creo que pueden reconocer también la bendición de tener en casa a alguien que está consagrado a Dios, ¿no? Creo que es una Qué bendición lindo. también. Sí, una bendición para toda la familia, ¿no? Y en ese proceso, hermana, de, bueno, de discernimiento, de, bueno, de esto, de desprenderse un poco de lo suyo, ¿cómo fue el proceso de renuncia a la vida antigua, ¿no? Porque eso también debe ser lo más difícil, me imagino, en la vida religiosa, ¿no? Sí, la verdad que en mi caso, mira, yo a veces no tendré memoria para otras cosas, pero memoria para las canciones, te juro que me las sé, no sé, desde que tenía 4 años yo me sabía canciones que cantaban mis hermanas más grandes o las que ponía mi tía, qué sé yo, ¿no? Claro. Entonces a veces, viste, te brota, decimos nosotros, lo pagano que traes dentro, ¿no? Esos impulsos, ¿no? De querer estar de fiesta, de qué sé yo, ¿no? Pero creo que también nuestra forma de vida te va ayudando a ir encauzando Mm, eso, ¿no? Yo creo que personalmente, para mí, digamos, esta congregación religiosa era la que Dios tenía para mí, sin duda. porque por mi manera de ser, por eso, ¿no? De estar de fiesta, al vivir continuamente en alabanza al Señor, ahí, ¿no? Mm. También te vas despojando del hombre viejo, ¿no? Y se te va un poco purificando la mente de todas las cosas que viste, que oíste y que hablaste, ¿no? Y Sí, que a veces, pues no, que son muy, muy del mundo. sí, Entonces, sí. sí es difícil. Yo recuerdo también cuando era postulante, la Ujú. liturgia de las horas me era re difícil orarla. Yo me dormía incluso Claro. parada cuando tenía que decir gloria al Padre al Hijo. Ahí así a veces hasta cabeceaba parada, ¿no? Y es porque tiene otro ritmo uno, ¿no? Claro. Acostumbrarte también a hacer las cosas, ¿no? A veces, no sé, en tu casa te duchabas por allá en 40 minutos, ponías Claro. música, qué sé yo, ¿no? Y ahora acá en 10 minutos tienes que salir porque ya hay otra cosa, ¿no? Y entonces es todo un ritmo que digamos, te va formando, ¿no? Un horario, un orden, Claro. el tener en orden tu pieza, tu placar, no, eso es muchas cosas, ¿no? Muchas cosas que vas aprendiendo y que te van haciendo, ¿no? Y que también ya es un estilo de vida. Sí. Entonces, sí cuesta al principio, ¿verdad? Cuesta al principio, pero después vas tomándolo y después se te hace difícil, ¿no? Cuando te toca ir afuera o cuando vas a tu casa, Sí. a mí me dicen mis hermanos, no, acá no es el convento, me dicen. ¿Quieres Claro, andar el haciendo todo orden. como en el convento? No, acá no, dicen. Ah, bueno, sí es cierto, digo, ¿no? Pero ya te queda, digamos, un estilo, un cierto orden, un vivir Sí, ciertas cosas, respetar así los horarios, tener su tiempo y su lugar para cada cosa. Y eso es una bendición porque te ayuda a estar más mm, abierto espiritualmente a la acción de Dios, ¿no? El orden, Dios es un Dios de orden y te ayuda mucho a estar más tranquilo, más en paz, no tan sí, sí, acelerado como normalmente uno viene, ¿no? sí. Pero sí cuesta al principio. Además veo que hay, por lo menos los testimonios que he escuchado religiosos, sobre todo en la zona México, Colombia, es la parranda, como dicen, te cuesta mucho desprenderse de la paz, de la parranda, como dicen en otros países, ¿no? Pero bueno, qué importante el testimonio este para los jóvenes, que hoy están en camino de discernimiento de su vocación y a veces piensan que, como decía vos, hermana, que la vocación es para la gente aburrida, para la gente que está triste, ¿no? Y qué distinto cuando uno eh, tiene la experiencia o está en una comunidad religiosa donde te das cuenta que lo que te presenta el mundo sobre la vida religiosa es nada que ver, ¿no? Claro, y en descubrir porque Dios tiene Ujú, un plan para cada uno de nosotros. Cuando nos creó, ujú, pensó en algo para nosotros donde nos podamos realizar como personas, donde podamos ser felices y plenos.
¿no? Y yo creo que esa es la clave, ¿no? Independientemente de los jóvenes. Sí, A ver, ahí hay mucha indecisión, por ahí hay mucho temor de que, ay, no, yo no me quiero casar porque no quiero sufrir como mis papás o que mis papás se divorciaron, ¿no? claro. O no, sacerdote porque, no sé, pobres, ¿no? Ya renuncian al Mm, amor, dicen muchos, ¿no? mm, No se renuncia al amor, sino más bien se dice un sí al amor con mayúscula, ¿no? claro, sí, Y bueno, es que cada uno tiene que ir viviendo, ¿no? Preguntarle a Dios, Dios, ¿dónde me quieres, Señor? ¿No? ¿Dónde claro. me quieres? ¿Dónde quieres que yo me realice como persona? Por ahí, por los malos testimonios, ¿no? No sé, de la época medieval o otros que Ujú. también son actuales ahora. Bueno, seguimos con la hermana ahí. Se ha producido seguramente algún problema en la conexión. Ya volvemos con la hermana ahí. Lindo testimonio de la hermana Minerva Monroy. Como nos decía, ahí estamos. Por ahí está medio complicada la red, pero bueno, estábamos hablando Sí, sabes que justamente. nosotros acá vivimos en medio del campo Sí, y a veces la señal pensé. está complicada, acá a veces la Sí. señal. Bueno, hermana, y Bueno, yo te llevando. decía eso que Ajá, sí, sí, no, de que descubrir que Dios quiere algo bueno para nosotros y que no tengamos miedo, porque realmente Él nos quiere plenos y felices, ¿no? Y una vez escuché, bueno, Jesús era carpintero sí, y eso de la carpintería tenía que ver en su vida, ¿no? Y al final terminó crucificado en un madero. Entonces, los deseos de Dios no son contrarios a los nuestros, ¿no? Yo te cuento, yo soy químico, farmacobiólogo, y yo dije, no sé, por lo menos, no sé, tendría que descubrir la vacuna contra el SIDA, ¿no? En mis momentos allá. Era mi anhelo, ¿no? Y después dices, realmente yo ahora descubro una vacuna más importante, ¿no? Una mm, vacuna contra el dolor, contra la angustia, contra la soledad, porque el Señor llena todo eso. Entonces, bueno, lo que cada uno anhela es lo que también Dios anhela. Y lo que quiere es potenciarlo para llevarlo a algo claro. mejor y más grande, ¿no? Así que, bueno, no tengamos miedo de responderle al Señor, ¿no? Amén, qué lindo. Escuchame, hermana, yo le preguntaba, el lunes teníamos una entrevista con el padre Dalton, ¿no? Y bueno, veo que también es un poco la espiritualidad de ustedes. ¿Cómo llevan el tema este de las danzas, ¿no? Porque ustedes tienen muy incorporado el tema no solamente de la música, sino de las danzas, ¿no? Nosotros hablamos con el padre el lunes y decíamos, bueno, mirá el cura bailarín, mirá la monja bailarín, hoy que está tan de moda, sobre todo con este tema de la pandemia, del aislamiento social, cómo ha empezado a explotar el tema de las religiosas o los religiosos haciendo TikTok en las redes, ¿no? Y bueno, en el caso de ustedes, el tema de la danza, yo me acuerdo que muchos de nosotros nos sorprendimos de la que no se conocía en ese momento, el tema de la danza litúrgica, ¿no? ¿Cómo lo viven ustedes Claro, en eso? realidad es eso en los salmos, así, ¿no? Ujú, Dice que alaben al Señor con danza, que se gozará la ujú, doncella y danzará para Dios, ¿no? Y en realidad, cuando uno piensa, ¿para qué nos creó el Señor? Para hacer alabanza de Él, ¿no? claro, Y hay que alabarlo con nuestros labios, con nuestras buenas obras, con nuestras manos y con todo nuestro cuerpo, ¿no? mm, Y bueno, también desde en muchas culturas, civilizaciones, ¿verdad? Primitivas, siempre la danza ha tenido un sentido religioso, ¿no? De ofrecer claro, a Dios. Entonces, bueno, en nuestro caso obviamente también tiene origen en las danzas hebraicas, ¿no? claro, En que el pueblo de Israel danzaba en la presencia del Señor, ¿no? Bueno, David lo tenemos el clásico sí, de que él remolineaba y danzaba ante el arca, donde estaba el Señor, ¿no? Entonces, ujú, es una manifestación de gozo y de alabanza, de alabar al Señor con todo tu ser, ¿no? Así como dice el primer mandamiento, ¿verdad? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y bueno, es eso, ¿verdad? Alabarlo espiritual y corporalmente, ¿no? Entonces, sí, en nuestro caso, digamos, desde que nacimos, es esa forma o ese estilo de ah, oración, ¿no? De qué alabar al bien, Señor
con danzas, con cantos, con instrumentos, con aplausos, con las manos levantadas. Y es una expresión de alabanza a Dios, ¿no? Así que, y eso, bueno, Sí, en realidad te da mucho gozo en el corazón, ¿no? Y como dice en el catecismo, ¿verdad? La oración de alabanza, pues es la más perfecta en el sentido de que te centra en Dios. Y ahí después también te vas dando cuenta, ¿no? Que esa alabanza, dices, ¿en qué momento pude superar esta situación? Y se da, ¿por qué? Porque ya no estás centrado en tu necesidad, estás centrado en la gloria de Dios y entonces, por consecuencia, el Señor te va sanando, a veces sin darte cuenta, ¿no? A sí, veces sí. ni siquiera es una oración de sanación, es una oración de alabanza y te libera y te sana. ¿Por qué? Porque están todas tus capacidades centradas en Dios y lo estás Sí. alabando a Él y entonces el Señor hace lo suyo. Al llenarte el corazón, se van todo lo otro, ¿no? Se van todos los males, como dice el cantito, o sea, que se van los males así, así, ¿no? Cuando el fuego cae en el corazón, se van todos los males, ¿no? Y aparte importante, ¿no? Yo después uno cuando va haciendo un camino, qué importante cuando uno ve, sobre todo en los jóvenes, bueno, en ese encuentro en las hermanas, cómo es no solamente quedarse con el baile, sino con la oración que esos hermanos están expresando en ese momento, ¿no? De las canciones, en un momento del espíritu, cómo todo el cuerpo y todo el alma se lo expresa al Señor a través de la danza, de los gestos, porque no es solamente bailar como ir a un boliche y decir, bueno, me pongo a bailar, sino que tiene todo también no sé si estructura, pero también el Espíritu Santo va guiando, sobre todo en los momentos de más alegría y gozo, ¿no? Uh-huh. Sí, es algo realmente inspirado, no tiene nada Sí, que ver con la música. A mí me gusta el baile y por eso, ¿no? O por no eso hay a veces corio. dicen así como que, ay, sí, con las hermanitas que bailan, ¿verdad? Y piensan que estamos así todo Claro. el día bailando, ¿no? O sea, no, tenemos nuestros momentos de oración, de silencio, de contemplación, de Sí, adoración, sí, sí. pero también esos momentos de expresarle al Señor con nuestra alabanza, pues, y nuestro amor, ¿no? A Sí, Él. Es una forma de orar y de manifestarle al Señor que lo amamos. amén. Bueno, hermana, contanos un poquito, por ejemplo, si bien nos dijiste los pilares de la comunidad, pero ¿qué servicios están brindando ustedes a la comunidad? Por ejemplo, si nosotros decimos, bueno, las hermanas, ¿en qué nos pueden ayudar en la comunidad X, por ejemplo? ¿Qué Uh-huh. servicios están brindando? Bueno, Bueno, ahora no pueden porque, bueno, porque estamos en la pandemia, pero anteriormente, ¿no? ¿Cuáles son los servicios que están prestando ustedes a la comunidad? ajá. Nosotros acá, bueno, estamos, acá en Jujuy vivimos en una casa de Ujú, retiros y bueno, más o menos, digamos, gestionamos la casa, no directamente, ujú, se gestiona desde el obispado, pero nosotros claro. estamos acá, recibimos a la gente y todo, ¿no? Y Ujú, mantenemos la casa en condiciones para que pueda venir la gente, ¿no? Digamos, nuestro principal apostolado es la ujú, evangelización, ¿no? sí, Es una evangelización querigmática, anunciar el sí, querigma a tiempo y a destiempo, y obviamente formando comunidades ujú, orantes, comunidades que se encuentren con el Señor, ¿no? Acá en Jujuy tenemos la comunidad Santísima Trinidad. ajá, Obviamente también en nuestra parroquia participamos en la catequesis. sí, Eh, bueno, acá en la casa de retiros, no sé, cortamos el pasto, pero en cuanto a apostolado, digamos, sobre todo la evangelización. Y claro. normalmente así nos invitan por ahí a dar algún retiro de un fin de Ujú, semana, a dar alguna charla, un momento de adoración eucarística, es algo ajá, que nos gusta también promover mucho entre los laicos, la sí. adoración ante Jesús sacramentado, muy bíblica también en nuestra espiritualidad, entonces siempre vamos a cualquier tema, lo que nos dice la palabra de Dios, bueno, el catecismo, Claro. entonces, bueno, es, digamos, también a veces podemos Ujú, apoyar o nos piden otro tipo de servicios, ¿no? Por ejemplo, aquí también iniciamos un pequeño grupo ambulatorio para ujú. acompañar a chicos que tienen problemas de adicciones, Ah, qué bueno. aunque Qué se lo lindo. vivimos más fuerte en Tierra del Fuego. Ahí está un Sí. grupo Santa Mónica que para contener a las familias y a los chicos, ¿no? Y es llevarlos a la oración, estarlos acompañando, viendo su proceso de recuperación, de mejorarse, si es necesario que se internen esta Ujú, realidad, ¿no? En México, por ejemplo, también tenemos un servicio a mujeres, ¿verdad? Que por ahí tienen ujú, hijos, solas,
apoyarlas con talleres para que ellas se puedan valer por sí mismas y salir adelante ellas y sacar adelante a sus hijos, ¿no? En cuanto a lo social, ese tipo de trabajo también tenemos. En México hay hermanas que apoyan en la casa del obispo, ¿no? Acompañando, digamos, en trabajo de oficina, pero también en la casa. Entonces, bueno, es un poquito de todo, pero lo nuestro, lo principal es la evangelización. Llevar a las demás personas a ese encuentro personal y vivo con Jesús, ¿no? Que experimenten el amor del Señor, el perdón de Dios y la presencia del Espíritu Santo en su vida, ¿no? Claro, y o sea, van formando también en los lugares donde están grupos de oración de laicos. Claro, ahí vamos formando comunidades, ¿verdad? Normalmente esperamos que sea, digamos, de toda la familia, o sea, que haya matrimonios, que haya jóvenes, que haya niños, ¿sí? Para estar ayudando a crecer a la familia en su vida cristiana, ¿no? Y en su vida de oración. Y con respecto a los jóvenes, casa de recuperación no tienen, solamente acompañan. Sí, solamente acompañamos y por ahí los derivamos a alguna casa. Las hermanas de Tierra de Fuego por ahí derivan algunos a Buenos Aires. También en la casa del hijo pródigo en Rafaela. De acá de Jujuy han derivado algunos ahí. O sea, estarlos acompañando y derivarlos. Hasta ahora nosotros no, digamos, no tenemos una casa así que atendamos nosotras, ¿no? Así que bueno. Qué bueno, hermana. Bueno, de todo un poco, sí. Me gustaría ya, como porque ya no te quiero tomar mucho tiempo, me gustaría que antes de terminar, si nos puedes contar algún testimonio de este tiempo de apostolado, que vos digas, esto me marcó a fuego, esto me recuerda, lo llevo conmigo y me sirve, o a veces lo comparto en la comunidad. Seguramente tenés miles, pero alguno que aún te acordás, ¿no? Que aún me acuerdo, Bueno, a ver, algún testimonio. Ahora sí que me mataste de tantos testimonios. Por eso, me imagino que tenés mucho, por eso alguno que te haya marcado. Sí, bueno, recuerdo, era novicia cuando estaba en Houston, y tuve la oportunidad de conocer a una joven, adolescente, que un día la vi toda vestida de negro y me mostró sus brazos y se había cortado las venas porque decía ella que no tenía sentido su vida, ¿no? Entonces, bueno, para mí yo dije, o sea, ¿qué hago, no? Yo decía, ¿cómo la ayudo? ¿No? Entonces, bueno, empecé a charlar con ella, por ahí sus papás iban al grupo de oración, digamos, pero ella se la pasaba afuera, ¿no? Y yo un día que salí y la vi, bueno, empecé a hablarle y todo, y bueno, ahí me di cuenta de algo, ¿no? Que en realidad eso que hacía ella era su necesidad de experimentar que a alguien le importaba. Y bueno, empecé charlando y ella empezó a abrirse de a poco, ¿no? Tenía una historia un poco difícil, ¿no? Era adolescente y todas sus amigas adolescentes ya habían abortado para esa edad, 13, 14 años. Entonces, para mí fue muy impactante. Un día, bueno, charlando con ella, yo le dije que íbamos a hacer una oración juntas, ¿no? Y que bueno, que sería bueno que le entregáramos a Jesús todo aquello que nos hace mal en nuestro corazón, ¿no? Y bueno, ella, así, ¿no? Dijo, el Señor me dijo que me hace mal la música que escucho, ¿no? Entonces, la ocasión siguiente que la vi, trajo su mochila llena, estoy hablando de 2002, 2003, que yo estaba en Houston, llena de discos compactos, ¿no? De CDs, de música, obviamente, puro rock, casi, no sé qué tanto tenía, dijo, y yo quiero, o sea, deshacerme de esto, porque a mí Dios me dijo que esto no me hace bien, ¿no? Y bueno, dijo, así que yo no sé dónde tirarlo, ni sé qué hacerlo, ¿no? Y me le entregó la mochila, ¿no? Y yo así como dije, wow, ¿no? Y a partir de ahí yo la comencé a ver diferente, ¿no? Distinta, empezó a dejar su ropa negra, empezaba a verse más sonriente, y bueno, es algo que ahora, ¿verdad? Hace mucho que no me acordaba de ella, recuerdo su nombre, y digo, esos son los pasos, ¿no? Los pasos que da uno en la fe, cuando alguien te da una mirada nada más, ¿no? Te pone un poquito de atención y te escucha.
Y bueno, eso me quedó muy fuerte, ¿no? Fue de las primeras experiencias que yo tenía así, de ver un cambio tan fuerte en una persona, casi prácticamente de un día para otro, ¿no? Y te das cuenta que Claro, es la gracia de Dios que lo hace una pequeña oración, ¿no? Y que es lo que quiere Dios en nuestra vida, ¿no? Así que bueno, es algo amén, qué pequeño, lindo. pero lo recuerdo No, mucho y la recuerdo a ella con qué amor. lindo testimonio. Bueno, hermana, y como para ir terminando también, algún mensaje para aquellos jóvenes que hoy están en duda en su vocación y que, bueno, que como hablamos al principio, ¿no? A veces tan mal vista, ¿qué mensaje les daría vos a esos jóvenes que todavía están ahí o que tienen miedo de dar el paso, ¿no? A la vocación? ¿Qué mensaje les dejarías vos a esos jóvenes? Bueno, primero les diría que está bien que tengan miedo, porque está Ujú. nuestra vida de por juego, o sea, nuestra vida está ahí en juego, ¿no? De por medio, cuando uno toma una decisión definitiva. Y que Jesús nos dice así, ¿verdad? No dice nunca no sientan miedo, dice no tengan miedo, puedes sentirlo, pero no te apropies de él. Claro. Entonces, que se animen a responder, ¿no? Pensando y que se animen a preguntarle primero a Jesús, Jesús, ¿qué quieres de mí? ¿Dónde me quieres, Señor? ¿No? Que no Ujú. tengan miedo de preguntar eso y que una vez que el Señor se los muestre en su corazón, cuando ya sientes esa inclinación de decir, ay, es que podría ser, es que es lo tuyo. Y créeme que no vas a ser pleno en otro lado si no es donde el Señor te quiere. Oh, yo de verdad que me he encontrado un montón, sobre todo mujeres, ¿no? Que dicen, Mm. yo sentí en mi corazón entregarme para Dios, pero bueno, y las veo tristes, ¿no? Y escuchaba también una vez a una chica casada, decía, o sea, yo no, tengo mi esposo, tengo mis hijos, pero no puedo ser feliz porque yo siempre, o sea, quise, ¿no? Quise vivir solo para Dios, ¿no? Entonces, que se animen a decirle que sí al Señor y que tengan la seguridad de que si confías en Él, Él no te defrauda. No te defrauda, ¿no? Si en tu corazón estás anhelando el amor, la felicidad, o sea, acá en Jesucristo los encuentras, pero plenamente, ¿no? No hay ahí por ratitos sí, por ratitos no. Aún en medio de las circunstancias más difíciles, la presencia del Señor lo llena todo y lo transforma todo, ¿no? Así que mucho ánimo, que se animen a dar el paso, así temblorosos, no importa, no importa que estés tembloroso, pero da el paso y decirle, Señor, aquí está mi vida, sin ningún, ¿verdad? Sin ningún miramiento, sin ningún decir, bueno, te doy un poquito de mi vida, ¿no? Al Señor hay que darle todo, completamente, Amén. ¿no? Me acuerdo que en un retiro que hice una madre decía, al Señor hay que entregarle la juventud, dice, no los pellejos, o sea, hay que entregarle, ¿verdad? Nuestros anhelos, nuestros deseos, nuestras ilusiones, y Él hace todo lo demás. Así que mucho ánimo. Amén. Bueno, hermana, como para terminar, nos gustaría que nos introduzcas en una oración final, como para darle gracias al Señor por este ratito de compartir. Bueno, oración que ahora la hacemos en vivo, pero después algún hermano verá otra vez el vivo, repetido, y bueno, para que podamos sellar este ratito de compartir con una oración. Ah, muy bien. Bueno, entonces agradecemos al Señor por este momento. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos Amén. gracias, Señor Dios, porque tienes un plan perfecto de amor para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque a pesar de las circunstancias en que estamos viviendo, tú sigues llamando, sigues hablando al corazón de los jóvenes para que puedan escucharte. Y tú nos dices hoy, Señor, ven y sígueme. No tengas miedo. Y hoy, Señor, queremos nosotros responder a ese llamado que haces a nuestra vida. Aquí estoy, Señor, con mis temores, con mis dudas, con mis altibajos. Pero tú que me conoces, Señor, dame tu gracia para poder responder generosamente. Dame la unción de tu Espíritu para poder gozarme en tu plan perfecto. Y dame, Señor Dios, la fortaleza de saberme hijo tuyo para poder vivir mi vida en alegría y en plenitud. Amén. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones. Gracias, Madre María, porque tú dijiste que sí al plan de Dios. Danos tu gracia, María, tu acompañamiento, para que podamos también decir que sí a ese plan. En el Amén. nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, hermana, gracias por tu tiempo, gracias por este ratito de compartir con nosotros tu experiencia de fe.
Y bueno, ¿dónde las encontramos si queremos cantar, bailar, danzar con ustedes? ¿En las redes sociales o dónde podemos encontrar la página de las hermanas discípulas? Claro, sí, está la página en YouTube Ujú. y en la página Discípulas de Jesús en el Facebook. Los Sí. jueves, el último jueves de cada mes, ahí se transmite la hora santa. Ah, Y nosotros bueno, ahora por este tiempo de pandemia, digamos, lo estamos transmitiendo desde mi Facebook, claro. la oración los sábados a las 5 de la Bueno. tarde, hora de Argentina. Así que por ahí nos encontramos unidos en la oración. Bueno, y música, solamente en YouTube y en la página de ustedes, en otra plataforma no tienen. Ah, no, sí, en Spotify y Ah, en... Ay, no, sí, sí, bueno, sí, encuentran en Spotify, es el que me acuerdo. Después los otros ya no me los acuerdo porque no los uso. bueno, ponemos hermanas discípulas y van a aparecer todo el material de Sí, sí, ustedes. sí. Así que ahí estamos también. Bueno, hermana, te agradecemos. Bueno, nos comprometemos a rezar por vos, por tu vocación, a nombre tuyo, por todas las vocaciones. En este jueves vocacional nos comprometemos a rezar por la comunidad de discípulas y bueno, unidos en la oración. Y te agradezco por este ratito de compartir con nosotros y los hermanos parte de tu testimonio y de lo que el Señor ha hecho y sigue haciendo en tu vida. Amén. Muchas gracias a vos, José, y muchas bendiciones para todos los que por ahí están viendo o van a ver este momento. Gracias, hermana, y que Dios te bendiga y seguimos unidos en la oración. Amén. Bendiciones.